El Salmo 22 dice: Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes le buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Amén. Cantemos el himno en Jesucristo, el Rey de paz. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados,
Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Reconociendo nuestros pecados, cada uno haga su oración personal de confesión en silencio. Soberano Padre Celestial, nos acercamos a ti con humildad, reconociendo nuestros múltiples pecados. Te rogamos que nos perdones. No hay manera de justificarnos. No existe manera de presentar alguna explicación, excepto que somos pecadores y que estamos constantemente inclinados a hacer el mal. Señor, borra por tu infinita misericordia la culpa que sentimos por haberte ofendido y haber dañado a nuestro prójimo, que también fue creado a tu imagen y semejanza. Límpianos de toda maldad y fortalece nuestra voluntad para que seamos más resistentes ante las tentaciones y podamos triunfar más y más ante el pecado. Gracias por tu perdón que nos ofreces por la gracia de Jesucristo, quien murió para pagar por nuestros pecados. Oramos en el bendito nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Cantemos Con mi Dios y un medley en re mayor. Con mi Dios asaltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios asaltaré los muros, con
es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Te ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Te ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. Solo una cosa he pedido al Señor, con todo el corazón esta buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios, y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor, y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. La palabra de Dios nos dice en Éxodo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Amén. Oremos consagrando las ofrendas. Soberano Padre Celestial, dueño y Señor de todo lo que existe, te rogamos que consagres estos diezmos y ofrendas que han enviado tus hijos o que los han traído personalmente a tu casa de oración. Bendice a cada uno de los que han dado con humilde obediencia y con gozosa gratitud. Bendice también a los que no han podido hacerlo. Usa estos diezmos y ofrendas conforme a tu santa y perfecta voluntad, guiando a los que administran lo que tu pueblo ha traído para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Escuchemos con atención el estudio Enfrentando las tentaciones, a cargo del presbítero Moisés Zapata Ruiz. José es uno de los personajes bíblicos más interesantes. Es tan especial que es una figura de Cristo Jesús. Aunque José nunca dejó de considerarse israelita, por ejemplo, pidió que sus huesos fueran sacados de Egipto. Habiendo sido vendido por sus celosos hermanos a unos mercaderes ismaelitas, empezó su vida en Egipto como un pobre esclavo y terminó sus días
como un poderoso egipcio, siendo el segundo en el reino, lleno de riquezas y gloria. La semana pasada vimos el amor tan especial que su padre Jacob le tenía, manifestado en una preferencia abierta. Y también vimos las consecuencias de la mala relación que sus hermanos, hijos de Lea, tuvieron con él. Dios lo libró de una muerte segura y le envió a Egipto como mercancía de los mercaderes ismaelitas. Gracias a José, hoy consideraremos que todos somos tentados, que nuestra respuesta a la tentación depende de cómo consideramos a Dios y que nuestras respuestas a la tentación siempre traen consecuencias. Leamos el pasaje. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: «Acuéstate conmigo». Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: «Mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios?». Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces, la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó: «Acuéstate conmigo». Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Al ver ella que él había dejado el manto en sus manos y había salido corriendo, llamó a los siervos de la casa y les dijo: «Miren, el hebreo que nos trajo mi esposo solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró a la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a casa. Entonces le contó la misma historia. «El esclavo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero en cuanto grité con todas mis fuerzas, salió corriendo y dejó su manto a mi lado». Todos somos tentados. Algo muy interesante es que la tentación estuvo presente en el jardín de Edén. Ojo, la tentación no se originó con la caída de nuestros primeros padres, sino que la tentación fue el origen de esa caída. Debido a que nuestros primeros padres sucumbieron a la tentación, nuestra naturaleza se corrompió y se hizo más fácil caer en tentación. Por eso es tan importante que la oración del Señor, comúnmente llamada Padre Nuestro, contenga una cláusula vital para nosotros: no nos dejes caer en tentación. Además, la Biblia nos advierte claramente: el que crea estar firme, mire que no caiga.
una de las características humanas es considerarse más fuerte de lo que uno es. En ocasiones, esto es una ventaja porque nos permite emprender aventuras que de otra manera no atacaríamos. Y la vida se volvería estática, sin avances y sin novedades. Tanto los descubrimientos geográficos como los científicos han sido posibles debido a esta característica humana de emprender acciones más allá de sus fuerzas. Pero, en relación a la tentación, jamás deberíamos olvidar la advertencia bíblica. El que cree estar firme, mire que no caiga. Para eso, debemos conocer la naturaleza de la tentación y debemos conocernos a nosotros mismos. La primera cosa que debemos conocer acerca de la tentación es que la tentación es insidiosa. En otras palabras, aprovecha nuestras debilidades para presentarnos un panorama que parece deseable, que parece beneficioso y que aparentemente nos llenará de satisfacción y felicidad, pero su fin es perjudicarnos. Recordemos la ocasión de la primera tentación. Eva fue el sujeto, y la manera de sorprenderla por el diablo fue diciéndole una mentira para engancharla. Es verdad que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. Una vez que la mujer aceptó entrar en conversación con el diablo, sin darse cuenta, entregó el control de la conversación al diablo. No sabemos cuánto tiempo transcurrió durante la conversación, pero lo que sí sabemos es que la mujer desobedeció a su creador, comió del fruto prohibido y también convidó a su marido. A partir de ese momento, toda la raza humana perdió su condición de libre albedrío y se convirtió en esclava de su propia concupiscencia. Con mucha razón y claridad, el apóstol Pablo describió cómo el pecado que habitaba en él hacía de las suyas. En la mayoría de las ocasiones, las tentaciones se nos presentan de acuerdo a nuestras inclinaciones pecaminosas. En nuestro texto de hoy, encontramos al joven José, quizá de unos 20 y tantos años, en la flor de su juventud y con sus hormonas en pleno funcionamiento. Además, la Biblia nos dice claramente que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Más o menos como ustedes. La mujer de Potifar, siendo pagana, no conocía restricciones, no consideraba la fidelidad a su marido como algo indispensable en un matrimonio y suponía que la satisfacción de sus apetitos estaba por encima de cualquier consideración. Por lo tanto, abusando de su condición de autoridad sobre los esclavos de la casa, primero le pidió a José que estuviera con ella y, ante la negativa de José, su pasión y capricho aumentaron de tono. Cada uno de nosotros tiene inclinaciones que nos hacen vulnerables a las tentaciones. Algunos tienen debilidad por la comida, otros por algún deporte, algunos más por el trabajo, otros por mantenerse jóvenes, etc. En fin, conoce cuáles son tus debilidades para que sepas cómo enfrentarte a tus tentaciones. Nuestro concepto de Dios es determinante en cómo respondemos a las tentaciones. Por esta razón, este pasaje es muy importante para nuestras vidas porque nos muestra de manera muy clara cómo José fue capaz de responder y huir de la tentación, porque las condiciones en que dicha tentación se presentó parecían muy promisorias. Tal parecía que José tenía las de ganar. Ya apuntamos antes que José era joven
y en una edad en que las hormonas seguramente estaban en su nivel más elevado, en total efervescencia. Además, lo más probable es que la señora de la casa era hermosa, aunque la Biblia no lo indica. Mi suposición de que la señora era hermosa está basada en el hecho que su marido era una persona importante en la corte del faraón de Egipto, una de las naciones más poderosas de aquel entonces. Potifar no era un ciudadano cualquiera, ni un mequetrefe. Por eso pienso que la señora de la casa era bella, distinguida. ¿Qué más podía pedir José? En caso de aceptar la invitación de su patrona, su futuro pudo haberse quedado asegurado por muchos años. José no solamente hubiera gozado de la buena voluntad de Potifar, el jefe de la casa, sino que también hubiera tenido la autoridad derivada de ser el concubino de la patrona. Pero José no era un cualquiera. José no era un pagano. José sabía que era un israelita, hijo de Jacob, de Isaac y de Abraham. José sabía que era parte del pueblo del pacto. José sabía que hay un Dios vivo y verdadero, que había escogido un pueblo para que fuera bendición a todas las naciones. Creo que la razón de que muchos cristianos sean derrotados por las tentaciones es porque no saben cabalmente quiénes son ni quién es Dios. Y no lo saben porque no leen su Biblia de manera cotidiana. Y creo que no leen su Biblia cotidianamente porque no han capturado todo lo que significa la definición más completa de la Biblia, la más exacta que he conocido. Les ruego presten mucha atención y escriban con cuidado lo siguiente. La Biblia es la autorrevelación de Dios para que le conozcamos y conociéndole, le amemos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Al no comprender esta definición de la Biblia, muchos cristianos que leen su Biblia diariamente y con tiempo suficiente, la leen no con la intención de conocer a Dios, sino con la esperanza de descubrir las promesas que Dios tiene para su pueblo y, por consiguiente, para ellos. El resultado no es el adecuado, porque si bien quedan felices al comprobar que las promesas de Dios siempre se cumplen, escasamente llegan a conocer un poquito al autor de las promesas. Por esta razón, repetimos, la Biblia es la autorrevelación de Dios para que le conozcamos y conociéndole, le amemos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. En el texto de hoy, ante la propuesta de la patrona, acuéstate conmigo, José no quiso saber nada de eso, sino que le contestó, mire señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? El entendimiento que José tenía de Dios es el mismo entendimiento que adquirió el rey David después de hacerle maldad a Urías Eteo y a Betsabé. Por eso David exclama en el Salmo 51, dirigiéndose a Dios, contra ti he pecado, solo contra ti, y hecho lo que es malo ante tus ojos. Algo muy importante a considerar es que Dios jamás nos deja solos cuando somos tentados. La Biblia nos dice claramente en 1 Corintios 10:13,
Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Santiago 1 es oro en polvo en este punto. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cada uno de nosotros debe adquirir el concepto bíblico de nuestro Dios, de tal manera que nos horrorice pecar contra Él y respondamos bíblicamente a la tentación. Toda acción ineludiblemente trae una consecuencia. En muchas ocasiones nos metemos en problemas porque hacemos cosas o decimos cosas sin pensar en las consecuencias. Por ejemplo, se han hecho estudios y se ha demostrado que cuando los padres repetidamente llaman a sus hijos tontos o brutos, los pequeños pueden desarrollar un concepto muy malo de ellos mismos y se consideran tontos y brutos. En cambio, cuando los padres resaltan las acciones buenas de sus hijos, por pequeñas que sean esas acciones, los hijos pueden desarrollar un concepto mejor de ellos mismos, adecuada, equilibrada, y se consideran suficientemente aptos para enfrentarse a la vida. Es obvio que yo no puedo saber qué pasó por la cabeza de José en cuanto al resultado probable de su respuesta a la propuesta indecente de su patrona. Lo que sí es cierto es que su respuesta a la tentación tuvo una consecuencia inmediata. José acabó en la cárcel, lo cual parece un mal resultado, ciertamente algo indeseable. Sin embargo, todas las cosas pueden considerarse de manera inmediata o a largo plazo. Cuando Eva y Adán sucumbieron a la tentación de comer el fruto prohibido, no experimentaron de súbito la muerte física, pero comenzaron a morir. La consecuencia inmediata de comer del fruto prohibido no sucedió enseguida. El día que de él comas, ciertamente morirás. Otro ejemplo de una consecuencia a largo plazo fue cuando Moisés, ante la rebeldía del pueblo en Meriba, cayó en la tentación de golpear la roca en vez de hablarle tal como Dios le había ordenado. Pobre Moisés, tuvo que conformarse con ver de lejos la tierra prometida en vez de poner sus pies sobre ella. Un tercer trágico ejemplo del resultado de caer en tentación es el registrado en la vida del rey David. Recordemos que David no pudo resistir la tentación al ver a Betsabé cuando él se paseaba en el terrado de su palacio. Las consecuencias fueron terribles, puesto que un pecado llevó a otro y a otro en cascada, culminando con el asesinato de Urías Eteo, el marido ofendido. La vida del rey David ya no pudo ser la misma, ya no pudo vivir en paz el resto de sus días. La espada nunca se separó de su familia, causando angustia tras angustia, dolor sobre dolor, empezando por la reprensión que el profeta Natán le hizo delante de toda la corte. No alcanzo a imaginarme el bochorno y la vergüenza que el rey David experimentó al ser reprendido por el profeta Natán. Revisen sus Biblias y vean que el primer hijo concebido por Betsabé murió al poco tiempo de nacer, y los males del rey David no acabaron allá.
No olvidemos, nuestras respuestas a las tentaciones traen consecuencias. Ahora bien, regresando al texto de hoy, apenas tengan oportunidad, abran sus Biblias y continúen leyendo la continuación. Dos cosas quisiera yo que notaran al leer. La primera es que José fue puesto en la cárcel por el enfurecido Potifar. La segunda es que la Biblia nos dice en más de una ocasión que Dios estaba con José. Santiago, en su capítulo 1, nos dice lo siguiente: que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Jesús mismo fue tentado, derrotó al diablo usando la Biblia, y lo mismo podemos hacer nosotros. Mis hermanos, ninguno de nosotros debiera preocuparse por las consecuencias que resulten de responder bíblicamente a la tentación. Dios está con nosotros porque es su promesa. Jesús mismo nos dijo: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano cristiano, necesitamos tener un concepto bíblico de Dios, y la única manera de conseguirlo es a través de su autorrevelación, la Biblia que Él ha puesto en nuestras manos. Ruega a Dios te anime a leer toda su Biblia de manera sistemática. Pida ayuda a nuestro pastor para que te ayude a escoger un plan de lectura que se acople a tus posibilidades. Si no eres cristiano, Dios te permitió escuchar hoy sobre José y su respuesta a la tentación para mostrarte que sí es posible responder adecuadamente a las tentaciones. Lo único que necesitas es reconocer que eres pecador y venir a la cruz de Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, gracias por la vida de José. Gracias por haber permitido que él sufriera tanto y que nos diera ejemplo de cómo, a pesar de estar en situaciones bochornosas, en situaciones incomprendidas, él nunca olvidó que hay un Dios en Israel. Te damos gracias por su vida y te damos gracias por las personas que han permitido que hasta el día de hoy esa historia permanezca en tu palabra. Te rogamos, Señor, que nosotros consideramos seriamente las tentaciones, que no las tomemos a juego y que recordemos que la única manera de vencerlas es con la fuerza de tu Espíritu, conociendo tu palabra y rogándote a ti que nos protejas de las tentaciones. Te rogamos, Señor, que este día nuestra vida empiece a ser diferente gracias a tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, póngase de pie para recibir la bendición del Señor como está en Hebreos. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.